clase del día de hoy es el sistema de encendido. Bueno, bienvenidos. La clase de hoy que vamos a ver es el sistema de encendido, ¿correcto? Todos sus componentes, cómo funcionan, pero primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la electricidad. Llamamos electricidad a la circulación ordenada de electrones por un conductor. El sentido de esta corriente es de negativo a positivo. Esta corriente eléctrica, esta electricidad, tiene una serie de magnitudes con las que las medimos. Una es el voltaje. Para simplificarlo, el voltaje es la cantidad de electricidad que vamos a tener disponible para circular en ese cable. Todos los sistemas normales de cualquier vehículo de uso común tienen 12 volt. En los vehículos pesados tenemos fuentes de 24 volt. Esa es la cantidad de corriente, la tensión que nos va a entregar nuestra batería. ¿De acuerdo? Bueno, la otra magnitud eléctrica es la corriente, la intensidad, la cantidad de corriente que va a circular por el conductor. Y la medimos en amperes. ¿Está? Vamos a tener la otra magnitud que es la resistencia, la fuerza que se opone a la circulación de corriente. La vamos a medir en ohms. Los componentes de un sistema de encendido, vamos a tener esa fuente que nos va a entregar energía, que es la batería. ¿Estamos? Después vamos a tener la llave de contacto arranque, que es el interruptor con que nosotros vamos a habilitar la circulación de corriente por el sistema. Después tenemos la bobina de alta tensión con sus dos circuitos internos. Después vamos a tener el sistema de ruptura de ese circuito, que lo llamamos ruptor, que va a estar adentro del distribuidor. Y después vamos a tener el distribuidor, propiamente dicho, que es el que distribuye la corriente a cada uno de los cilindros que la va a utilizar. Vamos a tener los cables de alta tensión y las bujías. La bobina de encendido es el componente del sistema encargado de elevar la tensión para generar el arco voltaico entre los dos electrodos de la bujía. Aproximadamente vamos a necesitar, para que salte la chispa en la bujía, alrededor de unos 4.000, 5.000 volts. ¿Está? Pero nosotros partimos de 12. Tenemos que transformar esa corriente en alta tensión. Dentro del cilindro con 8.000 volts ya va a saltar. ¿Debido a qué? A que el aire va a estar más denso. O sea, yo lo comprimí a alta presión para generar ese arco voltaico ahí adentro. Va a haber una resistencia mayor, entonces la tensión tiene que subir para generar ese salto de chispa. La bobina va a tener dos bobinados. Un bobinado primario y un bobinado secundario. El bobinado primario es por donde va a circular la corriente de la tensión de 12 volt y la corriente que me entrega la batería. ¿De acuerdo? Hasta ahí. En el circuito primario vamos a tener un arrollamiento con pocas vueltas y un alambre, un conductor de una sección más grande que el otro circuito que tenemos secundario. ¿De acuerdo? En el bobinado secundario vamos a tener otro diámetro de alambre, mucho más fino, con muchas vueltas, y va a ser el encargado de transformar esa corriente. ¿Cómo la transformamos la corriente? Por el método de inducción magnética. ¿Está? Al circular corriente por un conductor se genera un campo magnético que va a ser reforzado por un núcleo de hierro dulce. Cuando dejamos de hacer circular corriente por el circuito primario, ese campo magnético se va a inducir en el bobinado secundario, generando la corriente de alta tensión. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, el encargado de hacer la circulación y no circulación de corriente a través del circuito primario es el ruptor, el que llamamos todos platino. ¿Está? Ese va a ser el encargado de conectar y desconectar ese circuito. ¿De acuerdo?
vamos a ver en el dibujo son ahora los componentes y cómo están conectados. Nosotros vamos a tener la batería, que vamos a conectar el negativo a masa, tenemos el negativo a chasis. Utilizamos eso como si fuera cable. El chasis, al ser metálico, tenemos un buen conductor de corriente eléctrica y lo utilizamos, en vez de poner otro cable, usamos el cable positivo nada más, y como lo ven, viene a la llave de contacto arranque. De la llave de contacto arranque vamos al positivo de bobina, y tenemos el bobinado primario con un alambre grueso de pocas vueltas, y va conectado al platino o ruptor con una leva que nos va a provocar el movimiento de apertura y cierre de ese platino. La leva va a tener la cantidad de caras igual a la cantidad de cilindros. Vamos a tener un condensador, que después vamos a ver qué función cumple. El platino y el ruptor está también dentro del distribuidor. Es el que nos va a encargar que en el bobinado secundario, cuando se induzca esa corriente de alta tensión, nos va a distribuir la corriente al cilindro que esté preparado para encender esa mezcla. Cuando yo conecto la llave de contacto, la corriente va a querer circular por el circuito, ¿correcto? Va a querer circular por el bobinado, pero en este momento el platino está abierto. ¿Qué va a pasar con la corriente? Está bien que nosotros decimos que circula de negativo a positivo, ¿se ve? Hace esto, circula y va al positivo de la batería. O sea, vendría por el negativo, y pasaría por la bobina y de vuelta a la batería. Al circular la corriente por el bobinado primario, se va a producir un campo magnético que se ve reforzado por este núcleo de hierro dulce, generando más fuerte campo magnético. ¿De acuerdo? Ahí está funcionando. En el momento que yo abro el platino, porque mi leva ruptora gira, y la cresta, el vértice de ese cuadrado me abre el platino, deja de circular corriente. Es como cuando yo corto una llave de luz. Entonces, este campo magnético que yo había formado y reforzado con el núcleo de hierro, ¿qué va a suceder? Va a decrecer. Al decrecer, va a inducir una corriente de alta tensión en el circuito secundario que me la va a mandar al distribuidor. En el distribuidor se va a combinar el rotor del distribuidor con la torre de salida de la tapa del distribuidor y me va a enviar la corriente al cilindro, por ejemplo, número 1. El problema está en que cuando se abre el platino, la corriente que estaba circulando va a querer seguir circulando y forma un arco voltaico acá. Entonces, la disminución de mi campo magnético se va a hacer más lenta. Al hacerse más lenta, se induce menos corriente en el circuito secundario. ¿De acuerdo hasta ahí? Este arco voltaico que se forma ahí, que es por la inercia, se llama corriente de extrarruptura. ¿Está? Para absorber esa corriente de extrarruptura y que mi campo magnético decrezca rápidamente, le ponemos otro componente, que es un condensador. El condensador cumple la misión de almacenar toda esa corriente eléctrica de extrarruptura y después descargarla en sentido contrario a la circulación. O así poder inducir mayor cantidad de corriente en el circuito secundario y elevar la tensión de salida. ¿Se entendió? Cuando yo provoco el giro de vuelta y se conectan mis platinos, comienza nuevamente el ciclo de cargarse esa bobina y generarse ese campo magnético de vuelta, y voy a ir rotando este rotor. El rotor, al girar, va a mandar corriente primero al cilindro número 1, después al 3, después al 4 y después al 2. Este sería el orden de encendido común de cualquier motor de 4 cilindros que tenemos nosotros funcionando hoy en cualquier vehículo en la calle. Cuando más cantidad de cilindros tenemos, más problemas tenemos en generar ese campo magnético y de crecer, ¿correcto? Entonces yo voy a tener menos tiempo en que se cargue esta bobina y generar ese campo magnético, ¿se entiende? El sistema de encendido tiene un dispositivo para amplificar esa corriente y hoy el encendido convencional se ha dejado de utilizar y estamos usando encendidos electrónicos para tener mejor chispa en la bujía. ¿De acuerdo? Tenemos el dibujo esquemático de mi leva ruptora,
de un motor de 4 cilindros, ¿de acuerdo? Como ven, es un cuadrado con las puntas redondeadas, ¿de acuerdo? O sea, cada 90 grados voy a abrir mi platino, la leva ruptora lo va a abrir y lo va a cerrar un resorte plano, un resorte, un fleje elástico que va a hacer presión sobre, para cerrar ese platino. Me va a presionar sobre la leva. Vamos a tener un taquito de fibra que es aislante para aislar a nuestro platino de masa, para que cuando se mueva realmente la corriente circule por este lado. Si yo estoy con un taquito metálico y la leva es metálica, la corriente va a estar conectada a masa constantemente, ¿de acuerdo? Al girar, mi leva ruptora va a atacar al platino y abrirlo. Acá vamos a ver que tenemos marcado nuestro ángulo de contacto y el ángulo de apertura. Nosotros tendríamos que medir en grados de apertura y de cierre este platino. Hay una relación que se toma en porcentaje entre el ángulo de apertura y el ángulo de contacto. ¿Está? Eso se llama duel. Pues dentro del distribuidor después vamos a ver que vamos a tener más cantidad de elementos. Vamos a tener un variador de avance al encendido. ¿Se acuerdan que nosotros en el ciclo lo avanzábamos? Cuando más rápido va el motor, o sea, cuando más revoluciones toma el motor, el tiempo de la combustión va a ser el mismo. Y el pistón se va a escapar a los gases de expansión. Entonces, ¿qué hago? Voy a tener que avanzar el encendido a medida que aumente el número de vueltas para encontrar el pistón en posición para recibir ese empuje. ¿Cómo lo hacemos? Con un sistema mecánico. 2 contrapesos que se oponen a 2 resortes, y esos me hacen, por fuerza centrífuga, cuando más gira, me hace girar la leva ruptora con respecto al eje de mando de mi distribuidor. También tenemos el mecanismo, ¿se acuerdan cuando vimos en el carburador que había una conexión que iba al carburador, quedaba vacío? Ese conector va conectado a un pulmoncito que se opone con el vacío a comprimir un resorte, y también me mueve la plaqueta donde va montada el platino en el sentido contrario al giro de la leva. Si la leva gira en este sentido, el platino gira para acá. ¿De acuerdo? Eso sería lo que hace también avanzar el encendido en el momento que yo acelero. Bueno, si les queda alguna pregunta. Mi pregunta es, profesor, sabemos que la batería nos proporciona 12 voltios, pero para que se produzca el encendido necesitamos una alta tensión. Exacto. Para esto necesitamos una bobina, y la bobina genera una alta tensión y disminuye la intensidad. Pero ¿cuál es el voltaje que llega a los electrodos de la bujía? El voltaje de los electrodos de la bujía depende del número de vueltas. Normalmente nosotros hablamos de que para que se produzca el arco voltaico entre los electrodos de la bujía al aire libre, con 4000 volts es suficiente, ¿correcto? Pero tendríamos que tener adentro del cilindro alrededor de 9000 volts para generar ese salto de chispa. Con 8 anda, pero el problema es que queremos generar más, porque cuando aumentemos el número de revoluciones, el campo magnético se va a ver afectado por el tiempo que va a tardar en cargar esto. Entonces, la tensión de salida de la bobina va a disminuir. Entonces, para que nunca baje de 9000 volts, partimos de una 12000 volts. ¿Estamos? Bueno. ¿Cómo hacemos para cargar la batería cuando muere? En realidad, el motor, habíamos hablado que teníamos un sistema que llamábamos el sistema eléctrico. En el sistema de eléctrico también tenemos un generador que puede ser por dínamo o por un alternador, que es el encargado de producir energía eléctrica, transformar ese movimiento en energía eléctrica, y nos carga la batería. ¿De acuerdo? Quisiera saber cuántas clases de encendidos hay. Como encendidos convencionales, tenemos encendidos que funcionan todos igual, ya sea de 6, de 4, de 8, ¿correcto? Después empezamos con los encendidos electrónicos, ¿está? Empezaron a haber encendidos con ayuda electrónica que seguían manteniendo el platino, y después ya empezamos a retirar el platino, pusimos sensores inductivos, hasta que terminamos hoy en un encendido integral, que lo único que hacía el distribuidor era distribuir corriente. Lo único que teníamos era esto.
Esto había desaparecido. Y actualmente desapareció todo. No hay piezas en movimiento y se llaman encendidos estáticos. Me llamo Felipe y estoy haciendo el curso de mecánica. Sé de plomería, sé de electricidad de domiciliaria, industrial. Hoy por hoy, más tiro para la electricidad automóvil. Siempre me interesaron los coches. Vine a hacer este curso porque me faltaba, digamos, la parte teórica. La práctica más o menos algo lo tengo. Me falta todavía el encendido electrónico, lo quiero hacer. De acá, adelante, en el futuro es eso. Y la expectativa es, digamos, trabajar independientemente. Que un compañero de acá, que ya nos conocíamos de antes y nos encontramos acá de vuelta, poner un local por ahí, taller, algo, ¿no? Si las condiciones se dan. Empecé por electromecánica, de acuerdo a mi edad. Ya no sería tanto el esfuerzo, sería el esfuerzo teórico, trabajar con la cabeza ya, no en lo físico. Opino que, bueno, va por un camino. Las herramientas que usamos hoy son destornilladores y llaves combinadas milimétricas. Acá tenemos lo que es un simulador, tenemos el motor montado sobre un banco y tenemos simulándolo como si estuviera dentro de un auto, ¿correcto? Tenemos la batería ahí abajo con los cables que nos van a comunicar a nuestro sistema eléctrico. De ese sistema eléctrico vamos a tomar la energía con la llave de contacto y después de ahí va a venir la corriente al positivo de bobina. Del negativo de bobina vamos a ver que va un cable hacia el distribuidor, al borne del distribuidor, y acá tenemos la tapa del distribuidor, el distribuidor y los cables de alta tensión. La salida de bobina viene al centro de la tapa y cada uno a cada bujía. ¿Está? Ahora lo que vamos a hacer es retirar el distribuidor para ver cómo está la leva ruptora, el distribuidor, contrapesos y los avances centrífugos y al vacío, ¿correcto? Bueno, retiremos la tapa y los cables. Retiramos los cables y acá lo que vemos, vamos a sacar los cables de alta tensión y la tapa del distribuidor. Tenemos un contacto central con un carbón y el contacto donde va a apuntar la lengüeta del rotor. Cuando se enfrenta con cada una de estas, haría el salto de chispa desde la lengüeta al terminal de salida de la tapa del distribuidor. Esto sería lo que sería el distribuidor propiamente dicho. Lo que tenemos después adentro del distribuidor es del circuito primario. Acá funcionaría el secundario, la parte de alta tensión, que es la que distribuye la corriente. ¿De acuerdo? Ahora, retiramos el terminal del borne del distribuidor, que vamos a ver qué hace después eso ahí adentro, cómo sigue el circuito. Muy bien, ya retiramos el cable, desconectamos la manguera del avance al vacío. Acá tenemos un tornillo con una brida. Sacás la brida, está la brida que aprieta el distribuidor para que no tenga movimiento, ¿correcto? Bueno, ahí retiramos el distribuidor. Y lo que vemos es la plaqueta donde va montado mi ruptor y la leva ruptora de 4 caras. Acá tenemos el condensador, el pulmón del avance al vacío y el avance centrífugo va a estar acá abajo. Cuando lo desarmemos ahora lo lograremos ver. ¿De acuerdo?
vamos a pasar a reconocer todas las piezas del distribuidor. La parte del ruptor y la leva y su eje, ¿correcto? Vamos a quitar el tornillo del terminal del distribuidor. ¿Estamos? Y queda el tornillito con su aislante adentro y la conexión del platino. Vamos a retirar el condensador, que también sirve de fijación de mi pulmón de avance al vacío. ¿Estamos? Y ahí vemos la plaqueta, ¿ven cómo se mueve? Ese es lo que movería el avance al vacío. Sí, vamos a retirar la famosa plaqueta completa. Acá van a tener montada la plaqueta, el platino y el movimiento. Esta lengüeta que tenemos acá nos sirve de tope para regular el avance al vacío de mi distribuidor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aflojar los tornillitos que fijan el platino en la plaqueta. Fíjense que tiene un cable para asegurar contacto a masa de mi platino. Y vamos a tener el platino o ruptor, como se debe llamar realmente, fuera de la plaqueta. Este sería mi ruptor. En el contacto móvil tenemos la lengüeta esa que hablábamos, que funciona como resorte. Esa lengüeta tiene un aislante, el cual va colocado dentro del fijo. Estas dos plaquetitas que ven acá son las plaquetas de tungsteno que sirven de contacto para mi circuito primario. Este platino tiene un orificio en el medio. Esto lo llaman platinos ventilados, para que se enfríe más. Aumenta la superficie de disipación térmica del platino. Esto es muy importante. El platino tiene que apoyar toda la superficie, si no, no tengo superficie de contacto y se me va a deteriorar más rápido el platino. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver lo que es el eje de mando, el acople con el engranaje que ya habíamos hablado, y tenemos la leva ruptora. Como verán, en el fondo tenemos los contrapesos del avance centrífugo. Si yo muevo y tengo los resortes. Vamos a retirar el eje. La espiga que une al eje. Retiramos el eje del distribuidor y la carcasa. ¿Está? Y la leva, que cuando se abre, vamos a provocar la variación de ángulo, la posición de la leva con respecto al eje. Cuando la fuerza centrífuga en los contrapesos vencen la tensión del resorte, se abre mi plaqueta. Acá también tengo los topes, ven, hace tope en el fondo, para dar la cantidad de avance final que yo necesito cuando mi motor esté en mucha vuelta. Se ven los flancos de la leva ruptora y el eje. El problema más grave que tienen es que el distribuidor, el eje, está girando sobre unos bujos, sobre unos cojinetes antifricción. Entonces, cuando están funcionando mucho, pueden empezar a tomar juego y al moverse el eje, a mí me va a producir una variación en el ángulo de contacto del platino. Del disruptor. Eso me trae aparejado un mal funcionamiento de la leva. ¿De acuerdo? Se puede cambiar esos bujes. Se cambian bujes y ejes. ¿De acuerdo? Los componentes de un sistema de encendido, vamos a tener esa fuente que nos va a entregar energía, que es la batería, la llave de contacto arranque, la bobina de alta tensión con sus dos circuitos internos. Después vamos a tener el ruptor, que va a estar adentro del distribuidor, y tenemos la leva ruptora. Cuando yo conecto la llave de contacto, la corriente va a querer circular por el circuito. Al circular la corriente por el bobinado primario, se va a producir un campo magnético que se ve reforzado por este núcleo de hierro dulce, generando más fuerte campo magnético. Ahí está funcionando. En el momento que yo abro el platino, deja de circular corriente. Entonces, este campo magnético que yo había formado y reforzado con el núcleo de hierro, va a decrecer. Va a inducir una corriente de alta tensión en el circuito secundario que me la va a mandar al distribuidor. Y me va a enviar la corriente al cilindro que esté preparado para encender esa mezcla. Cuando se abre el platino, la corriente va a querer seguir circulando y forma un arco voltaico acá. Se llama corriente de extrarruptura. El condensador cumple la misión de almacenar toda esa corriente y después descargarla en sentido contrario a la circulación. O así poder inducir mayor cantidad de corriente en el circuito secundario y elevar la tensión de salida.
Cuando yo provoco el giro de vuelta y se conectan mis platinos, comienza nuevamente el ciclo de cargarse esa bobina y generarse ese campo magnético de vuelta, y voy a ir dándole corriente a cada uno de los cilindros que corresponden. Con esto damos por terminado la clase de hoy. Nos esperamos en la próxima clase para hacer el sincronismo del motor. Bienvenidos. La clase de hoy que vamos a ver es el sistema de encendido, ¿correcto? Todos sus componentes, cómo funcionan, pero primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la electricidad. Llamamos electricidad a la circulación ordenada de electrones por un conductor. El sentido de esta corriente es de negativo a positivo. Esta corriente eléctrica, esta electricidad, tiene una serie de magnitudes con las que las medimos. Una es el voltaje. Para simplificarlo, el voltaje es la cantidad de electricidad que vamos a tener disponible para circular en ese cable. Todos los sistemas normales de cualquier vehículo de uso común tienen 12 volt. En los vehículos pesados después vamos a tener el sistema de ruptura de ese circuito, que lo llamamos ruptor, que va a estar adentro del distribuidor, y después vamos a tener el distribuidor propiamente dicho, que es el que distribuye la corriente a cada uno de los cilindros que la va a utilizar. Vamos a tener los cables de alta tensión y las bujías. La bobina de encendido es el componente del sistema encargado de elevar la tensión para generar el arco voltaico entre los dos electrodos de la bujía. Aproximadamente vamos a necesitar, para que salte la chispa en la bujía, alrededor de unos 4.000, 5.000 volts. ¿Está? Pero nosotros partimos de 12. Tenemos que transformar esa corriente en alta tensión. Dentro del cilindro con 8.000 volts ya va a saltar. ¿Debido a qué? A que el aire va a estar más denso. O sea, yo lo comprimí a alta presión para generar ese arco voltaico ahí adentro. Tenemos fuentes de 24 volts. Esa es la cantidad de corriente, la tensión que nos va a entregar nuestra batería. ¿De acuerdo? Bueno, la otra magnitud eléctrica es la corriente, la intensidad, la cantidad de corriente que va a circular por el conductor. Y la medimos en amperes. ¿Está? Vamos a tener la otra magnitud, que es la resistencia, la fuerza que se opone a la circulación de corriente. La vamos a medir en ohms. Los componentes de un sistema de encendido, vamos a tener esa fuente que nos va a entregar energía, que es la batería. ¿Estamos? Después vamos a tener la llave de contacto arranque, que es el interruptor con que nosotros vamos a habilitar la circulación de corriente por el sistema. Después tenemos la bobina de alta tensión con sus dos circuitos internos.
clase del día de hoy es el sistema de encendido. Va a haber una resistencia mayor, entonces la tensión tiene que subir para generar ese salto de chispa. La bobina va a tener dos bobinados, un bobinado primario y un bobinado secundario. El bobinado primario es por donde va a circular la corriente de la tensión de 12 volt y la corriente que me entrega la batería. ¿De acuerdo hasta ahí? En el circuito primario vamos a tener un arrollamiento con pocas vueltas y un alambre conductor de una sección más grande que el otro circuito que tenemos secundario. ¿De acuerdo? En el bobinado secundario vamos a tener otro diámetro de alambre mucho más fino, con muchas vueltas, y va a ser el encargado de transformar esa corriente. ¿Cómo la transformamos la corriente? Por el método de inducción magnética. ¿Está? Al circular corriente por un conductor se genera un campo magnético que va a ser reforzado por un núcleo de hierro dulce. Cuando